Capítulo 4. Violet. La fiesta estaba mucho más concurrida de lo que esperaba. La música sonaba a todo volumen cuando entré en la casa, y podía sentir las vibraciones calándome los huesos. Parecía como si todos los chicos de nuestro curso estuvieran aquí, lo que hizo que se me retorciera el estómago de aprensión. Seguía siendo la chica nueva y aún no me sentía cómoda con esta gente. Maldije a mi madre por cancelarme otra vez. Ojalá me hubiera llamado esta vez. O que mi auto se hubiera averiado a kilómetros de casa. Lo que fuera para poder evitar la fiesta un poco más. Me pregunté si debería haberme equivocado de camino a propósito mientras caminaba hacia aquí con Reed, pero eso habría significado pasar más tiempo a solas con él. Todavía tenía las mejillas calientes por la forma en que me había susurrado su comentario de despedida al oído, así que probablemente fue bueno que hubiera venido directamente a la fiesta. Le envié otro mensaje a Jeremy mientras caminaba por la casa. Aún no había respondido a ninguna de mis llamadas o mensajes, y empezaba a preguntarme si no habría perdido el teléfono. Aunque estuviera enfadado conmigo, no creía que me hiciera la ley del hielo durante tanto tiempo. Mientras buscaba a mis amigos por la casa, sonreía a la gente con la que me cruzaba. Aunque acababa de entrar en el colegio, todos en Sunshine Prep me reconocían porque salía con el héroe de hockey de su ciudad natal. Había sido toda una sorpresa descubrir el primer día lo idolatrado que era Jeremy. Apenas había mencionado el hockey durante nuestro verano juntos, pero era de lo único que se hablaba cuando empezaron las clases. Jeremy Hoffman, por fin atado, parecía ser el chisme en boca de todos. Eso me hizo sentir muy cohibida, porque yo no era precisamente popular en mi último colegio. Pero de alguna manera terminé siendo popular en Sunshine Prep, gracias a Jeremy. Al menos, parecía que era popular. La mayoría de las personas que devolvían amablemente mis sonrisas torpes probablemente no tenían ningún interés en mí más allá del hecho de que de alguna manera me las había arreglado para colarme en la vida de su superestrella local. Al menos eran educados. No todos estaban tan dispuestos a ser amables conmigo. Las chicas del grupo de amigos de Jeremy a menudo me hacían sentir que estaba invadiendo su territorio. Heather era especialmente cruel conmigo. Sin duda le había echado el ojo a mi novio, y vernos juntos sacaba a relucir en ella una vena desagradable que yo creía reservada a las chicas malas de las películas. Era muy dulce cuando Jeremy estaba cerca, pero en cuanto le daba la espalda, aparecían sus garras. Siempre estaba comentando cómo trabajaba mi tío en el colegio, recordando a todo el mundo que yo no me pagaba mis estudios como el resto de los alumnos. Uno de sus trucos favoritos era señalar que yo no parecía de California antes de hablar largo y tendido sobre lo guapos que supuestamente eran los californianos. Decía todas estas cosas sin dejar de esbozar una sonrisa falsa. No sabía por qué se molestaba. Si iba a ser una perra, imaginé que sería mejor aceptarlo. Los amigos de Jeremy no eran mucho mejores. Todos tenían más dinero que sentido común y una gran dosis de autoestima. Todos estaban en el equipo de hockey con él y actuaban como si fueran mejores que dioses. No ayudaba que los chicos de la escuela se inclinaran y los adoraran como si lo fueran. Dada la clase de gente de la que Jeremy estaba rodeado, aún no tenía ni idea de cómo había conseguido captar su atención ni de por qué estaba conmigo cuando había tantas chicas en el colegio que matarían por ser su novia. A menudo me preguntaba si era simplemente porque yo era alguien nueva en un pueblo lleno de chicas que él conocía de toda la vida. Esperaba que mi brillante atractivo se empañara y que Jeremy se diera cuenta de que yo no era tan especial. Finalmente encontré a Mia en la cocina con Nicole. Las dos estaban sentadas en la encimera, bebiendo chupitos de tequila. Nicole trabajaba con nosotros en Haginamu y era la mejor amiga de Mia. Ambas me habían adoptado con los brazos abiertos cuando llegué a principios de verano y eran las únicas dos personas del colegio que realmente me hacían sentir que tenía un lugar al que pertenecer. Mia se había cambiado desde el partido de esta tarde y llevaba un vestido corto abotonado a cuadros combinado con botas largas. Nunca sabía qué esperar de ella. Cambiaba de estilo con tanta frecuencia como de peinado. Un día iba vestida como si fuera a un recital de ballet y al siguiente llevaba unas botas pesadas y cuero de pies a cabeza. De alguna manera, siempre conseguía que todo funcionara. Nicole, en cambio, vestía de forma mucho más previsible. Prefería la ropa más oscura y discreta, y siempre llevaba el cabello largo y negro recogido en una coleta perfecta. No solía ir muy maquillada, pero esta noche llevaba los ojos marrones ahumados, resaltados con un delineado alado. Todavía estaba intentando averiguar cómo configurar mi vestuario para el frío. Y aunque me gustaba pensar que mis conjuntos eran lindos, a menudo estaban enterrados bajo tantas chaquetas que me parecía más al hombre Michelin que a una estudiante de último curso de instituto. Como era diseñadora de moda, mi madre siempre me enviaba sus últimas prendas. Esta noche llevaba un precioso top blanco de seda que ella había diseñado.
Estaba perfectamente entallado y me encantaba cómo quedaba cuando lo combinaba con los vaqueros anchos desgastados que llevaba. Pero nadie lo sabría porque, como siempre, estaba oculto bajo mi grueso abrigo de invierno. Aunque ahora estaba adentro y Mia me había prometido bailar, así que probablemente podría quitarme la chaqueta. Mia chilló de alegría cuando me vio. «Sí viniste, te dije que vendría, sí, pero no pensé que vendrías». Su entusiasmo no duró mucho y de repente me golpeó en el hombro. «Tenías que haber llegado hace una hora. Nos alegramos de que hayas venido», interrumpió Nicole, antes de que Mia pudiera continuar. Me dio uno de sus chupitos de tequila. «Tienes que ponerte al día». Miré la bebida. ¿No se supone que tenemos que beber esto con limón y sal? Mia ya se estaba bebiendo el suyo y arrugó la nariz al tragar. «Estoy segura de que no es una fiesta de limón y sal», respondió Nicole. «Es más bien un asunto de sálvese quien pueda». Me guiñó un ojo antes de beberse de un trago su tequila. Seguí su ejemplo y me terminé la bebida antes de que pudiera dudar de mí misma. Había sido un día infernal y acababa de sobrevivir a un encuentro con un débil. Una copa no me vendría mal. «¿Por qué has tardado tanto?», preguntó Mia mientras dejaba su vaso sobre la encimera. «Se me averió el auto». «Mierda», dijo Nicole. «¿Betty está bien?» «Ni idea, no lo sabré hasta el lunes». «Eso apesta, deberías haber llamado», añadió Mia. «Lo hice, pero no contestaste». Mia sacó su teléfono para comprobarlo e hizo una mueca. «Lo siento, hay mucho ruido aquí. Espero que no te hayas quedado tirado mucho tiempo». Le hice un gesto de despreocupación. «No, no mucho. De hecho, alguien pasó corriendo y vino a ayudarme». «Qué suerte», dijo Nicole. «¿Quién era?» «Un tipo». «¿Un tipo?» Mia no parecía impresionada. «¿Dejaste que te ayudara un tipo cualquiera que conociste a un lado de la carretera?» Sí, dada la forma en que su voz subió una octava mientras hablaba, no estaba segura de si debía decirle que el tipo cualquiera era Reed Darling. «Así es exactamente como empiezan todos esos programas de crímenes reales», continuó. «¿Intentó atraerte a su auto con caramelos? No era un viejo espeluznante con una furgoneta, Mia. Tenía nuestra edad. ¿Era alguien del colegio?» Dudé antes de contestar. Era una mentirosa terrible, y no esperaba que mi prima me hiciera un interrogatorio tan intenso. «No, no de nuestro colegio». «¿De qué colegio entonces?». Mis respuestas vagas solo la estaban intrigando más. «Creo que fue a Ransom», murmuré, haciendo que sus ojos se abrieran de par en par. «¿Ransom?». Mia jadeó con acento agudo. «Bueno, tienes suerte de estar viva». «Sí, definitivamente no le estaba diciendo que había sido Reed. Todo estuvo bien, Mia. En realidad fue muy amistoso». «Por supuesto que fue amistoso», dijo Nicole. «Probablemente estaba coqueteando contigo». «No, no lo hacía». «Seguro que sí». Mia me dio un codazo juguetón. «Te dije que si Jeremy no estuviera en la foto habría una fila de chicos de Sunshine Prep esperando para invitarte a salir». Nicole extendió la mano y me tocó las puntas de mi larga melena pelirroja. «Creo que es el cabello». Le aparté la mano de un manotazo, haciéndola sonreír. «¿Cuánto han estado bebiendo?». «Mucho». Mia soltó una risita. «Entonces, ¿este chico de Ransom tenía nombre?», preguntó Nicole. «¿Y estaba bueno?», añadió Mia. La preocupación que había llenado su voz cuando se enteró de que había conocido a un chico de Ransom había desaparecido. Al parecer, estaba bien aceptar ayuda de desconocidos por la noche si tenían unos buenos abdominales. No quería revelar el nombre de Reed, así que esquivé la pregunta de Nicole y respondí a regañadientes a la de Mia en su lugar. «Supongo que era bastante guapo». «Joder, debía de ser un bombón para que admitas eso». Se entusiasmó Mia. «Bueno, digamos que probablemente no tiene problemas para conseguir chicas. Le estás quitando importancia a esto por culpa de Jeremy, ¿verdad?». Se quejó Nicole. «No lo hago». Tomé aire y miré alrededor de la habitación. «Hablando de Jeremy, ¿lo has visto esta noche? ¿No sabes si tu novio está aquí?». Nicole enarcó una ceja y cruzó los brazos sobre el pecho. Al igual que Mia, no parecía preocuparse por Jeremy. Realmente deseaba que mis amigas le dieran una oportunidad. «No lo he visto», dijo Mia. Había, al menos, una pizca de simpatía en su voz. «Yo tampoco», añadió Nicole. «Debe de estar por aquí. Debería ir a buscarlo». Me serví otro chupito y me lo bebí rápidamente. Esa era la única ventaja de que mi auto se averiara esta noche. Ya no tenía que conducir hasta casa. Nicole también se tomó otro chupito antes de saltar de la encimera de la cocina. «Bueno, si está en el sótano, te avisaré. Voy a bajar a ver si los chicos siguen jugando al póker. Intenta no robarles todo el dinero esta vez», dijo Mia sacudiendo la cabeza. «Te estuvieron mirando mal durante semanas después de la última vez que jugaste al póker con los chicos».
No es culpa mía que sean pésimos jugando a las cartas. Nicole se encogió de hombros. Nos vemos luego. Mientras Nicole se dirigía en busca de su partida de póker, Mia bajó de un salto de su sitio en la encimera y me agarró del brazo. Vale, Vi, vamos a bailar. No, Mia, tengo que encontrar a Jeremy. Ella resopló. Jeremy puede esperar. Además, si está aquí, solo estarás en la pista de baile unos minutos antes de que se ponga celoso y venga a sacarte a rastras. No pierdas el tiempo buscándolo. Esto será mucho más rápido. Ignoré su alusión a Jeremy. No se pondría celoso, y menos si estaba tan enfadado conmigo como yo esperaba. Vamos, me ronroneó. Has tenido un día de mierda, pero te sentirás mucho mejor después de un baile rápido. Y luego lo buscaremos juntas. Bailar sonaba mucho más atractivo que enfrentarse a un Jeremy enfadado. Supongo que podríamos tener un baile. Ese es el espíritu. Mia no me dio la oportunidad de reconsiderarlo porque me llevó hacia la gran sala de estar abierta donde todo el mundo estaba bailando. Nos apretujamos en medio de la multitud, y rápidamente me di cuenta de que Mia había tenido razón en una cosa. Era divertido soltarse en la pista de baile, y era una distracción bienvenida de la ansiedad que había estado sintiendo desde que me había dado cuenta de que íbamos a llegar tarde al partido de Jeremy y mi día empezó a ir rápidamente cuesta abajo. Jeremy no apareció para conquistarme, a pesar de la predicción de Mia, y acabamos bailando una canción tras otra. Algunos chicos intentaron bailar con Mia, pero a mí me ignoraron casi por completo. No era de extrañar, me sentía completamente invisible para la población masculina de Sunshine Hills. Nadie estaba dispuesto a enfadar a mi novio. A mí me parecía bien, porque por fin me lo estaba pasando bien. Pero cuando vi a unos cuantos jugadores de hockey de los Sage cerca, me acordé de Jeremy. Si ellos estaban aquí, seguro que él no estaba lejos. Lo había pospuesto demasiado. Era hora de encontrarlo y comprobar que estaba bien. Antes de que pudiera decirle nada a Mia, sentí un cambio en el ambiente de la habitación. La energía animada y despreocupada se volvió tensa, y una sensación de inquietud recorrió la pista de baile mientras la gente a mi alrededor parecía congelarse en su sitio. Parecía que acababa de caer una tormenta, con nubes ominosas que ensombrecían todo y a todos. La gente a mi alrededor se fijó en algo que había detrás de mí. Dios mío. Jadeó con acento agudo Mia. ¿Qué están haciendo ellos aquí? Siguiendo su mirada, me giré y encontré a Reed Darling mirándome fijamente desde el otro lado de la habitación. Se me cayó el estómago al verle. Estaba de pie cerca de una de las entradas del salón, flanqueado por dos tipos tan altos e imponentes como él. No había duda de que su presencia había provocado la aprensión que ahora sofocaba la sala, y se había formado un espacio a su alrededor mientras todos retrocedían. Tragué saliva porque la expresión amistosa que había estado en el rostro de Reed cuando lo conocí antes no se veía por ninguna parte. Ahora no había nada amable ni juguetón en sus ojos. Allí de pie, con su mirada intensa y los músculos ondulándose bajo la tela de la camisa, desprendía una aura amenazadora. Y los dos tipos que estaban a su lado no hacían más que aumentar la sensación de peligro. El que estaba a su derecha sobresalía por encima de todos los presentes, con una expresión tan oscura como una nube llena de lluvia y truenos. Y aunque el que estaba a la izquierda de Reed parecía algo más joven, había un brillo amenazador en sus ojos y una sutil curva en sus labios que sugerían que estaba disfrutando de la reacción que había provocado su llegada. Sin duda podía entender por qué los tres chicos habían obligado a todo el mundo a dar un instintivo paso atrás. Pero, mientras Reed seguía mirándome, su boca tembló, como si estuviera luchando contra una sonrisa. ¿Por qué Reed Darling te mira de esa manera? Siseó Mia. No tuve oportunidad de responder porque me agarró de la muñeca y me apartó de un tirón. Me arrastró por la abarrotada pista de baile hasta la puerta del lado opuesto al de Reed, que daba al pasillo. Podía oír a la gente hablar de la dramática llegada de los chicos mientras pasábamos. ¿Qué hacen aquí los Darling Devils? Jadeó con acento agudo una chica, mirando hacia donde Reed había hecho su entrada. Seguramente para traficar con drogas, dijo el chico que estaba a su lado. No, les gusta aparecer en fiestas como esta para intimidar a su competencia, replicó un chico que reconocí de mi clase de matemáticas. Apuesto a que están aquí para asegurarse de que nuestros jugadores estrella no puedan jugar esta temporada. O eso, o han acabado con las chicas de su colegio y han venido a robarnos todas las nuestras, gruñó su amigo. ¿Has oído la forma en que vuelan entre las mujeres? A mí me pueden robar, dijo otra chica con una risita. Sobre todo Reed, es tan ardiente. Bethany, le gritó la primera chica. Nos alejamos antes de que pudiera oír nada más, pero, por lo que parecía, todo el mundo tenía una teoría sobre Reed y sus hermanos, y ninguna de ellas era buena. Solo cuando nos adentramos en la casa, Mia aminoró el paso.
Se detuvo al pie de la escalera, me soltó la muñeca y se volvió hacia mí. Mía, ¿qué demonios?, dije, frotando la piel que había estado agarrando con tanta fuerza. ¿Por qué te miraba así, Reed darling?, repitió su pregunta con sorprendente preocupación. Fruncí ligeramente el ceño, sabiendo que iba a tener que confesar. ¿Recuerdas que te dije que un tipo de ransom me ayudó con mi auto? Reed darling, ¿te ayudó? Sí. Y, ya te dije cómo es él. Interrumpió. Lo peligrosos que son él y sus hermanos. ¿No estabas aterrorizada? La verdad es que no. Murmuré. Parecía agradable. ¿Agradable? Sacudió la cabeza con incredulidad antes de mirar por encima del hombro, como si temiera encontrarse a Reed allí de pie. ¿Qué crees que están haciendo aquí? No vienen a fiestas a este lado del río. Bueno, no creo que sean drogas, chicas o caos en general. Empecé. Puede que lo haya invitado. ¿Qué? Me miró una vez más. Estaba siendo educada ya que él me ayudó con mi auto. No pensé que realmente vendría. De repente me sentí agradecida de no haber visto a Jeremy por aquí esta noche. No podía imaginármelo entendiendo por qué había invitado al capitán de su equipo rival de hockey a unirse a nosotros. ¿Estabas siendo educada? Mía repitió mis palabras como si el mero concepto fuera imposible de creer. ¿Qué? Puedo ser amable, ya lo sé, pero elegiste ser amigable con el tipo más aterrador en un radio de 100 millas. Es como tratar de comprender a un conejito abrazando a una serpiente de cascabel. No soy un conejito, y él no es una serpiente de cascabel. No, es peor, replicó ella, es un débil. Mía se acercó a mí y me puso las manos en los hombros, sujetándome firmemente antes de continuar. Escucha, Reed darling no es una buena persona. Intenté decírtelo en el partido, pero saliste corriendo antes de que pudiera. ¿Decirme qué? Reed es la razón por la que la nariz de Jeremy no está perfectamente recta. ¿Qué? Le rompió la nariz a tu novio, Violet. Sentí que la sangre se escurría de mi piel. Sabía que Reed no tenía la mejor reputación, pero si hubiera sabido que había herido físicamente a Jeremy, nunca habría aceptado su ayuda. ¿Qué pasó? Susurré. Tuvieron una pelea durante un partido de hockey en primer año. No fue bonito. Pensaba que las peleas eran normales en el hockey. No así. La gente todavía habla de ello, incluso ahora. Y Jeremy y el resto del equipo odian a Reed. Realmente estaba empezando a desear no haberme saltado la lección de Mia sobre los Darling Devils en el partido de hoy. En lugar de eso, había ido estúpidamente y me había hecho amiga del peor de ellos. Creo que deberíamos sacarte de aquí, continuó Mia. No me gustó la forma en que te miraba. Y claramente has perdido la cabeza. No he perdido la cabeza, Mia. Lo has hecho si estás llamando a Reed darling agradable. Puso una mano contra mi frente. Tal vez estás enferma. No estoy enferma. Aparté su mano. Y no estoy escapando de la fiesta. Todavía tengo que encontrar a Jeremy. En cuanto Jeremy y los otros jugadores de los Saints se enteren de que esos darling están aquí, va a haber un caos. ¿Y cómo crees que va a reaccionar tu novio cuando se entere de que les has invitado? Mia tenía razón. No había pensado en Jeremy cuando invité a Reed a la fiesta. No sabía lo de su pelea entonces, aún así, debería haberlo sabido. Jeremy ya estaba evitando mis llamadas después de que me perdiera su partido de hoy. Esta podría ser la gota que colmara el vaso. Razón de más para encontrar a Jeremy ahora y hablar con él. Dije, ¿puedes ayudarme a buscar? Me detuve a mitad de la frase cuando vi que los ojos de Mia se abrían de par en par, y me agarró la muñeca una vez más. Los Darling Devil vienen hacia aquí. Fui a mirar por encima de mi hombro, pero Mia me arrastró hacia las escaleras. Rápido, sube, me ordenó, pero... Mia, ve. Levantó la pequeña cuerda que bloqueaba la escalera y prácticamente me empujó por debajo. No pueden verte con él. Todo esto me pareció un poco ridículo, pero a juzgar por las reacciones de todos en la fiesta cuando llegaron los hermanos Darling, Mia probablemente tenía razón. No quería que Jeremy me viera hablando con Reed. Vale, dije mientras me agachaba bajo la cuerda y me apresuraba a subir las escaleras. Gracias, Mia, grité por encima del hombro, pero ella ya había desaparecido entre la multitud. No estaba segura de cuánto tiempo debía esperar aquí arriba antes de volver a bajar. Tal vez solo un par de minutos hasta que Reed se hubiera marchado a otra parte de la casa. Sin embargo, cuando llegué al final de la escalera, me di cuenta de que no podía ir más lejos. Al menos, no podía si quería evitar a las dos personas que se besaban furiosamente en el rellano. Iba a tener que interrumpirlos para poder pasar, quedarme junto a ellos o volver a bajar y arriesgarme a encontrarme con Reed. Ninguna de esas opciones era atractiva. Por suerte, estaba oscuro aquí arriba y la pareja estaba tan absorta el uno en el otro que no se habían dado cuenta de que estaba dudando en lo alto de las escaleras.
Se movieron ligeramente mientras el chico apretaba a la chica contra la pared. Me dejaron el espacio suficiente para escabullirme, pero el corazón se me paró cuando me acerqué a ellos y sus caras se volvieron más claras. Era Jeremy, mi Jeremy, y Heather. Se me revolvió el estómago y parpadeé frenéticamente mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Pero no podía negarlo. Mi novio estaba apasionadamente enredado con la chica de la que me había dicho que no me preocupara. La que supuestamente era solo una amiga. Cada pizca de confianza que tenía en él se hizo añicos, y mi pecho se apretó con rabia y dolor mientras miraba, incapaz de moverme o hablar. No podía apartar la mirada, y sentí que la imagen de ellos juntos se abría paso en mi memoria. Las lágrimas escaparon de mis ojos y se derramaron lentamente por mis mejillas. Me sentía como una tonta. Pensaba que Jeremy era una excepción, que no se parecía en nada a los deportistas estereotipados de los que mi madre me había advertido. Que nunca me rompería el corazón. Claramente, había cometido un terrible error, y darme cuenta fue como un puñetazo en el estómago. No sabía cómo reaccionaría si se daban la vuelta y me encontraban allí. No estaba preparada para enfrentarme a Jeremy, así que, en vez de eso, me encontré huyendo escaleras abajo. No podía alejarme de esta fiesta lo suficientemente rápido. Al llegar al final de la escalera, me golpeé contra un pecho duro. Dos manos fuertes me agarraron. ¿Estás bien, Sunshine? La voz profunda de Reed me atravesó, tranquilizándome a pesar del pánico que me rasgaba el pecho. Levanté la vista y sus profundos ojos azules me miraron con suavidad. La fría agresividad que había visto en su mirada cuando entró en la fiesta había desaparecido. Aquel chico había sido un extraño, pero este chico era el que me había ayudado con mi auto. Se me cortó la voz cuando miré por encima del hombro hacia Jeremy. No podía verlo desde aquí, y una parte de mí estaba agradecida. No necesitaba que la daga que tenía clavada en el pecho se retorciera aún más. Sacudí la cabeza. Estoy bien. Pasé junto a Reed y continué hacia la puerta principal. La multitud pareció separarse, como si percibieran mi desesperación por escapar. No me detuve hasta que salí a la calle, con el aire helado de la noche calando en mi piel expuesta. Me había quitado la chaqueta para bailar y la había dejado en algún lugar dentro de la casa, pero solo sentí el frío a través de mi delgada camiseta durante un momento. Cuando vi el auto de Jeremy aparcado a un lado de la carretera, mi sangre empezó a hervir de rabia. Con paso decidido, me acerqué a su brillante Mustang rojo. Estaba aparcado justo enfrente de la entrada de alguien. Normalmente, lo habría tomado como un accidente, pero esta noche sentí como si se me hubieran abierto los ojos y por fin viera a Jeremy tal y como era. A él simplemente no le importaba. Su arrogancia no tenía límites. Se sentía con tanto derecho a un espacio en el auto que no le pertenecía como a una chica que no era su novia. Cuando llegué al auto, golpeé el capó con los puños. ¡Idiota! Seguí con una patada rápida a la rueda más cercana. He roto mi única regla por ti, imbécil, desconsiderado y egoísta. Por suerte, su auto estaba un poco más adelante, de modo que los fiesteros que se habían congregado por el patio delantero no podían verme. Incluso si pudieran, en este momento no estaba segura de que me importara. Te odio. Volví a patear el neumático. No estaba segura de si estaba más enfadada con Jeremy por engañarme o conmigo misma por creer que era diferente. Creo que era más conmigo misma. No debería haber permitido que mis sentimientos por él me hicieran olvidar lo que mi madre me había enseñado. Nunca confíes en un chico al que le importa más un juego que una chica. No había hecho ni un rasguño en el auto de Jeremy, y me pregunté si habría una palanca en alguna parte de la casa. No había nada que me gustara más que ver la cara de Jeremy si salía y encontraba a su bebé hecho pedazos. Empiezo a pensar que no te gustan los autos. Giré para encontrar a Reed detrás de mí. Estaba de pie en medio de la carretera con una ceja levantada y su chaqueta extendida hacia mí. Lo cual es muy triste, porque resulta que me encantan. Mis mejillas se encendieron y no supe qué responder. Debería haber sido cautelosa, estando aquí a solas con el chico que le había roto la nariz a Jeremy. En lugar de eso, me preguntaba si volvería a rompérsela. A Reed no pareció molestarle demasiado mi silencio mientras se acercaba lentamente y me colocaba con cuidado la chaqueta sobre los hombros. Se movía con el tipo de precaución que se tendría con un animal salvaje. ¿Eso era yo para él ahora mismo? ¿Una bestia salvaje que se había encontrado en la nieve? Debería haberle dicho que no se molestara en ponerme la chaqueta porque ya no sentía el frío. Pero no tenía fuerzas para discutir. Entonces, ¿hay alguna razón por la que estemos golpeando un flamante Ford Mustang de 2024? ¿Nosotros? Quiero decir, no he hecho nada todavía, pero tengo un par de sticks de hockey en mi camioneta si quieres hacer daño de verdad. ¿Vas a ayudarme a golpear un auto? Va bastante en contra de mi religión,
pero está claro que necesitas la ayuda. Dada su reputación, no era de extrañar que Reed estuviera tan feliz de ayudar. Hace unos minutos, podría haberlo dejado. Pero una oleada de cansancio se apoderó de mí cuando la furia que había alimentado mi arrebato desapareció. Ahora que ya no sentía la adrenalina caliente palpitando a través de mí, el aire frío de la noche comenzó a filtrarse a través de la chaqueta de Reed, y tiré de ella más cerca de mí. Por mucho que odiara a Jeremy ahora mismo, destrozar su auto no iba a mejorar las cosas. ¿Qué pasó?, preguntó Reed como si pudiera sentir el cambio en mí. Negué con la cabeza. No quería hablar de mi ira, mi frustración, mi vergüenza ni de ninguna de las muchas emociones que estaba tratando de superar. Por suerte, Reed no me presionó para que contestara y fue paciente mientras esperaba mi respuesta. Dejé escapar un suspiro mientras miraba hacia la casa. Digamos que nunca saldré con otro jugador de hockey. La expresión de Reed vaciló cuando le devolví la mirada, y una profunda arruga delineó su frente. Nunca suena muy definitivo. Ya cometí ese error una vez. No volveré a cometerlo. Miré calle arriba y calle abajo, pero dejé escapar un suspiro cuando recordé que no tenía auto. No importaba. No estaba en condiciones de conducir. Mía tampoco. Sin embargo, ella era mi mejor opción para encontrar quien me llevara. Busqué su número y la llamé. El teléfono sonó varias veces hasta que saltó el buzón de voz. También llamé a Nicole, pero tampoco contestó. Probablemente no oían sus teléfonos por el ruido de la fiesta. Por eso Mía no me había llamado antes y, en todo caso, la música de la casa parecía cada vez más alta. Me mordí el labio mientras intentaba averiguar qué hacer. Solo quería llegar a casa, pero no había manera de que volviera a entrar en la casa para encontrar a alguien que me llevara. Reed no se había movido y seguía mirándome con preocupación en los ojos. Mi cabeza ya estaba desordenada, pero me resultaba aún más difícil pensar con claridad cuando me miraba de esa manera. ¿Te llevo a casa?, preguntó. No, está bien, tomaré un Uber. Empecé a abrir la aplicación. Es sábado por la noche. Estarás esperando en el frío durante años. Puedo soportar el frío. No podía, pero él no necesitaba saberlo. Cuando la aplicación encontró al conductor más cercano, se me encogió el corazón. Estaba a 30 minutos. Era demasiado tiempo. No solo estaría esperando en el frío, también había una posibilidad de que Jeremy saliera, y yo no estaba preparada para enfrentarme a él todavía. No voy a dejar que tomes un Uber sola, dijo Reed. Cualquier psicópata podría recogerte. He oído que eres el psicópata residente por aquí. Me dedicó una sonrisa burlona, pero un destello de dolor brilló en sus ojos. ¿Y tú qué crees?, dudé. Desde luego, Reed no me parecía un psicópata, pero cada vez oía rumores más preocupantes sobre él, y no había humo sin fuego. Ahora mismo, tenía demasiado frío y estaba demasiado agotada como para preocuparme. Solté un suspiro. Creo que me gustaría que me llevaras a casa. De acuerdo, pero no se puso en marcha inmediatamente. En lugar de eso, miró hacia la fiesta con una mueca mientras los dos tipos enormes con los que le había visto antes salían por la puerta principal. Probablemente debería disculparme por adelantado, dijo. ¿Por qué? Porque mis hermanos vendrán también.